Hola a todos, aquí ando preparando un caldo de res con un toque de tocino, sabor a tocino, y lo voy a hacer con lo que se me atravesó en el refrigerador. No es un caldo de una receta normal, simplemente es una receta espontánea, fácil de hacer. Para que si ustedes gustan hacerlo, adelante. Ahorita les explico. Miren, esta receta la voy a hacer con dos papas, parte del chile morrón, este chile California entero y este otro que está aquí, dos zanahorias, cebolla, calabacita, apio, algo de ajo, dos cebollitas cambray y unos tomates y cilantro. Además, lo que se me atravesó también fue unos huesitos que tenía ahí ya, que son estos huesos de res con carne, miren, y me quedaba por ahí un bistecito de Nueva York, también se lo voy a echar, y una rebanada de tocino, pobremente, pero una rebanada. Entonces eso es lo que voy a usar para hacer este caldo para mí y para Rosario. Si ustedes lo gustan hacer, es fácil de hacer. Voy a freír el chile California con el tomate y la cebolla, y al último le echo el ajo, con el chile morrón también, en rebanaditas delgaditas, y va a agarrar otro sabor. Empecemos. Bueno, ahora vamos a prender la olla para que se caliente bien, para sofreír lo que se tenga que sofreír, ¿ok? Síganme. Bueno, yo en mi caso voy a usar una cucharadita de manteca para sofreír todo. Ustedes pueden usar lo que ustedes gusten, aceite, manteca, manteca vegetal. Yo uso manteca de cerdo, del tocino que a veces cocinamos. Bueno, como ya vieron, aquí está lo que se partió, se picó bien. Esto se va a echar cuando el agua esté hirviendo, mientras está sofriendo aquello. Vamos a ver si... Ahora voy a partir el tocino para que se vaya friendo en la cazuela. Vamos a poner el bistecito. Lo vamos a hacer en cuadritos. Ahora voy a sofreír los tomates. Los tomates se hacen aparte porque ya en la otra ya no se van a cocer bien, ya no se van a sofreír bien. Entonces los hago siempre en una olla aparte. En este caso yo le voy a revolver
esto aquí para que agarre bien. Mira. Al último se va a echar la sal aquí en la olla. Hay que cuidar que el tomate no esté tan sofreído, que todavía esté bien. Miren, ¿ves? Y lo aventamos aquí. Le agregamos una taza de puré condimentado. Y le vamos a agregar estos chunks. Mira qué sabroso. Esa grasita se la vamos a recoger después. Le vamos a echar agua al tanteo. Ahí más o menos. Lo vamos a batir. A que hierva bien. Aquí le vamos a echar estos. Le vamos a echar poquita agua. Poquita. Vamos por aquí así. Vamos a colocarle el ajo. Miren, me encontré estas hierbitas. Y son estas. Le voy a echar una de esas. Una cucharada de sal. Y una de consomé de pollo. Tantito consomé de pollo. Pero hay que estarlas calando para que no se vaya a hacer salado. Acuérdense que esto no es mucho. Y quiero que esté abundante. Que no esté tan caldudo. Quiero que esté abundante. Ahora sí le voy a echar las de estas. Las papas. Le voy a echar este. Mira qué rico se ve. Así que espeso. Y un poquito más de agua. Le voy a echar tantita más. ¿Y esos qué son? Oh, mira. Hongos en escabeche. También le voy a echar de esos. Ahí está. Listo. Y esto ya. Entonces, ahorita que hierva, le voy a echar las especias esas, la sal y el consomé. Estos dos se los voy a dar medidos para que no me vaya a salir salado, porque no es una olla grande, es una olla chiquita. Hola, amorcito. ¿Qué estás haciendo? Huele rico. Ah, es un invento. ¿Un invento? Sí. Ah, caray. Es un invento. ¿Y qué tal? Pues va bien, huele bien. A ver. Huele bien. Oh, Y le eché todo lo que se me atravesó. En el caray. refrigerador y acá. ¿Todo? Sí, todos. Al último me encontré unos hongos en escabeche. Ajá. También se los eché. Ándale. Pues huele muy... Sí, me falta la sal. Y el consomé y esas hierbitas que me encontré por ahí. Ah, mira. Bueno, al ratito lo vamos a probar. Sí. Vas a ser mi sujeto de prueba. ¿Qué invento hiciste? No, huele bien, está saliendo bien. Le eché los huesos, ¿te acuerdas de los huesitos que compré? Uh-huh. Se los eché ahí. Ah. Pues, esperemos que salga rico. Va a salir rico. Huele muy bien. Sí, por porque se me atravesó un tocino que quedaba ahí y lo rebané y lo eché también. Y el bistec que quedaba de Nueva York también lo rebané y ahí está. Hice una limpieza. Oh, ok. Bueno, voy a esperar a probarlo. Sí, no, te va a gustar. ¿Sí? Sí. Ah, okay. Esas son cosas que para hacer rápido ahí de lo que se te atraviese, lo pones para hacerlo rápido. Para no meterse en muchas broncas, pues. Muchos problemas, así ya, rápido, ya. Rápido. Sí. Como flecha veloz. Como flecha veloz. Bueno, pues. Excelente. Continuemos que hierva. Vamos a probarlo. Voy a echarle la sal. Ya está hirviendo por abajo. Que se vea bien la sal. Vamos a cambiar de olla. Bueno, señores, damas y caballeros, hubo un cambio de olla porque la otra olla no se lleva bien la tapadera y se ocupa que el caldo que se está haciendo hierva, y de otra manera tarda mucho. Entonces
la cambié de olla. Ahorita le voy a poner el consomé de pollo y listo. Ya hay que checarlo qué tanta sal tiene, si le hace falta o que no se vaya a pasar pues de salado, pues tiene que salir perfecto. Miren nomás, qué chulada. Es para levantar a alguien que se está durmiendo. Ahora que hierva, y ahorita que hierva va a agarrar la sal y el consomé. Hay que checar que no quede salado. Pues mi caldito experimental ya quedó. Ya quedó bien, salió delicioso. Ahorita se los voy a mostrar. Solamente hubo 3 ajustes. El primero es cambio de olla, porque no sellaba bien la tapadera, por lo tanto no hervía. Y el otro es que le tuve que echar un poquito más de sal y otro poquito más de consomé. Y ya que ya nomás sirvió y todo y quedó buenísimo salió. Le gustó a Rosario. Bueno, ahí les dejé el camino trazado por si quieren ustedes hacer algo así. Pero ese fue nomás una idea que se me ocurrió. Dije, voy a hacer ahorita algo, no tengo ganas de hacer esto batalloso, voy a hacer a ver qué sale con lo que se me atraviese. Y miren, salió bueno, muy bueno. Miren nomás, qué chulada de caldo, rico en verduras, papa, zanahoria, unos hongos en escabeche que se me atravesaron, los huesitos, estos los compré en el mercado. Miren, nomás blandito, todo está blandito, miren nomás. Ahorita me voy a servir un platito. Pues ya quedó. Bueno, vamos a... Miren nomás. Bueno, ya quedó, ya lo probé y está delicioso. No es porque quiera decirles que es un experimento y que quedó bien, no, quedó bien. Y por último, se me ocurrió agregarle 2 barritas de queso. Miren nomás, miren nomás. Como si fuera caldo tlalpeño, pero no lo es un caldito ahí que hice de todo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy y nos vemos. Ya se me hace agua en la boca de lo delicioso que huele. Ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Sale pues.